Califican de ilegal ley de comunicaciones en audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad. Comisión postuladora de candidatos a Contralor General de Cuentas analizan impugnaciones contra aspirantes. Financiamiento de los partidos políticos y de la corrupción centran investigaciones actuales de la CICIG. Arístides Crespo anuncia su retiro de la campaña por la presidencia del Congreso de la República. Banco de Guatemala prevé crecimiento de la economía de hasta el 4.2% para el año 2015. Y en noticias del mundo, Estados Unidos lanza ataques contra Siria y mata a 521 personas, todos combatientes del Estado Islámico. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, jueves 23 de octubre de 2014. Nosotros ya tenemos lista la información nacional e internacional. María Alejandra Martínez está con nosotros en esta ocasión para conocer, María Alejandra, qué es lo que ocurre en el mundo. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes amigos televidentes. Hoy iniciamos este bloque informativo con algunas noticias a las que le damos seguimiento y otras que se desarrollaron en esta jornada. Bien, entonces vamos con las noticias internacionales. El primer ministro canadiense Stephen Harper dijo hoy que Canadá no será intimidada y que redoblará sus esfuerzos para combatir el terrorismo, varias horas después del tiroteo en el Parlamento en el que murieron un soldado y su asesino. Harper compareció ante las cámaras de televisión canadiense desde un lugar no revelado para condenar los dos ataques terroristas que se han producido en Canadá en los últimos 3 días en referencia a la muerte del lunes en las cercanías de Montreal de otro soldado canadiense atropellado por un joven radicalizado. Por segunda vez esta semana se ha producido un ataque brutal y violento en el territorio. Hoy, sus pensamientos y oraciones están con la familia y amigos del cabo Nathan Cirilo, declaró y añadió que la muerte el lunes del suboficial Patrice Vincent, de 53 años, fue causada por un terrorista inspirado en el Estado Islámico, el grupo yihadista que lanza violentos ataques en Irak y Siria. Las palabras de Harper son las primeras en un miembro del gobierno canadiense que calificó los ataques de esta semana como terroristas y vinculados con el grupo extremista Estado Islámico. Tanto Couture Rolliou, autor de la masacre, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad tras los ataques. El martes, 6 aviones de combate canadienses CF-18 Hornet partieron de su base de Canadá con destino al Golfo Pérsico para unirse a las fuerzas de varios países que están bombardeando las posiciones de los yihadistas del Estado Islámico en Irak. La misión de combate fue rechazada por los partidos de la oposición a Harper, pero el primer ministro canadiense justificó la semana pasada el despliegue al afirmar que el Estado Islámico representa una amenaza a la seguridad nacional. El gobernador general de Canadá extendió sus condolencias a la familia del soldado muerto a tiros por un pistolero en el centro de Ottawa y expresó una profunda tristeza por el hecho. Asimismo, expresó su gratitud al personal de seguridad que actúa con profesionalidad y que en estos momentos se convierten en consuelo e inspiración para los ciudadanos. El presidente de Francia, François Hollande, trasladó hoy la total solidaridad de Francia tras el tiroteo que tuvo lugar en el Parlamento de Ottawa. Hollande sacará conclusiones de lo que ocurrió en la capital de Canadá, agregó el Palacio del Elíseo en una nota. Un individuo armado entró en el Parlamento canadiense, disparó contra un soldado y posteriormente murió a manos de la policía, que investiga si otras 2 personas participaron en la acción. En otra información, los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses en Siria han causado la muerte de 521 combatientes islamistas y 32 civiles en un mes de campaña, declaró el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que la mayoría de las muertes, 464, eran militantes del Estado Islámico, una rama de Al-Qaeda que ha ocupado grandes regiones de Siria y su vecina Irak. Los ataques también causaron la muerte de 57 miembros de otra filial de Al-Qaeda. Dijo el observatorio que 6 de los civiles eran niños y 5 mujeres. Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques aéreos en Irak contra el Estado Islámico desde julio y en Siria desde septiembre con la ayuda de los aliados árabes. Reino Unido y Francia también han disparado a objetivos del Estado Islámico en Irak. Washington justificó sus acciones en Siria con el artículo 51 de los Estatutos de las Naciones Unidas, el cual cubre el derecho individual o colectivo de defensa propia contra un ataque armado. Cerca de 200.000 personas han muerto en la guerra civil de hace 3 años en Siria, según la Organización de Naciones Unidas. Ucrania celebrará sus primeras elecciones legislativas el próximo domingo desde el cambio de poder en febrero, inmersa en un conflicto armado al este del país, donde los separatistas prorrusos boicotearán las votaciones en las zonas bajo su control. Kiev ha insistido en que el hecho de los comicios no se lleven a cabo en la totalidad de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde antes del estallido del conflicto vivían unos 6.5 millones de personas, cerca del 15% de la población del país. En ningún caso pueden empañar su legitimidad, aunque no hay registros fiables sobre el número de desplazados por las acciones militares. Se estima que más de 1 millón de personas dejaron sus hogares para trasladarse en su mayoría a Rusia y a otras regiones de Ucrania. El presidente Pietro Poroshenko ha subrayado la necesidad de que en las zonas de las regiones de Lugansk y Donetsk, controladas por las autoridades, las elecciones del próximo día 26 serán absolutamente transparentes. La milicia islamista Boko Haram secuestró a 60 mujeres y niñas en 2 localidades del estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, después que el ejército anunciara un alto el fuego con los terroristas. Esta información fue proporcionada por residentes de ambas comunidades. Cerca de 40 mujeres fueron capturadas en Ouagamongoro y otras 20 fueron secuestradas en Karta por sus supuestos miembros de Boko Haram, que llegaron armados en motocicletas. Solo un día antes, el ejército nigeriano había anunciado un acuerdo para el cese de hostilidades con los radicales islámicos, que preveía la liberación de las 200 niñas secuestradas hace 6 meses en un colegio de la localidad de Chibok. El portavoz del gobierno indicó a los periodistas que todavía no han podido confirmar el número de secuestradas, porque ambas comunidades se encuentran bajo control de Boko Haram. Anoche, 5 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por la explosión de una bomba. Boko Haram, cuyo nombre significa en lenguas locales "la educación no islámica es pecado", mantiene una sanguinaria campaña en el país que ha costado la vida de más de 3.000 personas en lo que va del año, según los datos del gobierno. En Honduras, los conductores de autobuses en Tegucigalpa estacionaron sus vehículos y abandonaron el trabajo para protestar contra una ola de crímenes que ha cobrado la vida de 40 trabajadores del transporte en lo que va el año. Según los medios locales, los conductores de cerca de 2.000 autobuses de la capital hicieron un llamado al gobierno a hacer más para protegerlos de ser extorsionados por bandas locales que exigen el dinero de protección. Al no poder pagar, muchos conductores han sido asesinados y sus autobuses incendiados. Unidades nos matan personal, matan al usuario y ya no se sabe qué hacer. Por lo tanto, esta es la orden del día, la manifestación para salvaguardar las vidas de nuestro país, porque este problema no es de la capital de Honduras, es el problema del país hondureño, donde todo el país está coludido con este crimen, con este flagelo, que en realidad se les ha ido de las manos a las autoridades que gobiernan este país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, 39 personas vinculadas al sector del transporte han sido asesinados y otros 19 heridos en el primer semestre del 2014. Las pandillas locales exigen más de $60 a la semana en dinero por protección para uno de los países más pobres de América Latina. Muchos conductores que no pueden pagar son asesinados o si no su familia. Los han matado choferes, ayudantes, maridos de los dueños de los buses. En fin, es la extorsión que los afecta diariamente, la delincuencia. Según estadísticas de Naciones Unidas, Honduras tiene el número más alto del mundo de homicidios por el capital, con unos 90.5 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos.
Petroleros mexicanos, conocidos como Pemex, evacuó a su personal de las plataformas petroleras en la sonda de Campeche como medida de prevención por las malas condiciones meteorológicas en la zona. La petrolera informó que casi 15.000 trabajadores que realizaban trabajos de apoyo, mantenimiento y servicios auxiliares fueron desalojados en las últimas horas con el apoyo de 97 embarcaciones y 36 helicópteros. Detalló que permanecen en plataformas unos 16.000 trabajadores que efectúan labores relacionadas directamente con las operaciones de producción, por lo que este proceso no se ha visto afectado. Pemex detalló que el operativo de desalojo se realizó en cumplimiento de su plan de respuesta a emergencias por huracanes. El fiscal general de México, Jesús Murillo, declaró que su Departamento de Seguridad le dará prioridad a la búsqueda a los 43 estudiantes desaparecidos luego de varias semanas. Nuestra prioridad fundamental es encontrar a los desaparecidos. Esa es nuestra prioridad fundamental. Entonces, tenemos dos tiempos. Para encontrar a los estudiantes desaparecidos estamos ahorita, en este momento, en la inmediatez total. Se liga con la parte de la otra responsabilidad porque para encontrarlos es fundamental encontrar a los que recibieron a este grupo de jóvenes por parte de los policías. Y ciudadanos mexicanos que viven actualmente en Argentina se unieron frente a la Embajada de México para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos y para que se ponga fin a la ola de violencia que se ha desatado en el país. El día de hoy se está convocando a la solidaridad y a una marcha a nivel nacional, pero también a nivel internacional, donde se pide que todas las personas salgan a la calle. Nosotros lo que queremos es que se sepa de la situación que se está viviendo en México. Hay alrededor de, hasta ahora hay más de 20 fosas clandestinas con una cantidad indeterminada de cuerpos calcinados. Hay un vínculo también por parte del gobierno mexicano con el narcotráfico. Queremos que esto se denuncie, queremos que esto tenga eco a nivel internacional y exigimos que se haga justicia. Si el pueblo mexicano no tiene paz, tampoco el gobierno mexicano la va a tener. ¡Aplaudan, aplaudan! Finalizamos este bloque de noticias con un llamativo concurso de belleza totalmente diferente al acostumbrado. Alrededor de 10.000 peces de colores con figuras exóticas compitieron por el título de Miss Goldfish o pez de oro en China. Colas con figuras de mariposas, pandas con coronas rojas, así como alrededor de 10.000 bellezas de peces de colores de toda China compitieron para los campeonatos en 16 categorías. Los criterios de Miss Goldfish se clasifican en 5 aspectos característicos: color, figura, apariencia, la forma de nadar e impresión general. Un pez con una aleta de cola enroscada y colores brillantes se destacó entre los 30 participantes en su ramo. Además de su buena figura, también nadó muy bien. En el concurso, unos 100 peces de colores demostraron que se nutrieron con cuidados especiales de peces. El goldfish, proveniente de Fuzhou, a menudo se exporta a Japón, Singapur y a otros países del mundo. Los esperamos en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche con más detalles de lo que ocurre en el mundo. Gracias, María Alejandra, por esta información. 1 de la tarde con 14 minutos. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, comisión de postulación del Contralor General de Cuentas analiza los señalamientos dados a los aspirantes. Volvemos con esto y con más en breve.